mis amigos, desde aquí, desde mi hogar, para Medicina en su hogar. Hoy les ofrezco un breve resumen, breves minutos, de un tema medular para la sociedad de nuestro tiempo. El tema es el tema de la violencia, del racismo, de la discriminación. Es Estados Unidos el país más racista del mundo. ¿Cómo hacemos para educar hijos que no discriminen, que no sean racistas? Este es un fenómeno, el de la violencia, es un fenómeno multifacético y que tiene muchos anclajes. Por supuesto, no podemos entrar en el análisis de todos esos anclajes. Yo voy a elegir el que me interesa mucho, que es el anclaje antropológico, con algunas características psicológicas también. Desde el punto de vista de la antropología, la discriminación y la agresividad son dos sesgos, dos rasgos humanos que acompañan al hombre y a las mujeres desde el comienzo de la humanidad. En el arcaico, en el paleolítico superior, estaban ya estas características. La discriminación viene del latín separar, dividir. Era una defensa porque el hombre de aquellos tiempos tenía la capacidad para separar el evento que lo amenazaba, el animal que lo amenazaba, de aquel otro evento o animal que era bueno. En origen, esa es la discriminación, separar lo que te amenaza de aquello que no lo hace. Y con respecto a la agresividad, otra de las trazas del hombre primitivo, del hombre arcaico, no es lo mismo que violencia. Y acá hacemos una distinción. La agresividad de aquellos tiempos era defensa, porque la agresividad es siempre una defensa. Me atacan y entonces ahí me defiendo. La violencia comienza a surgir con la complejidad de las civilizaciones, con la complejidad de los grupos humanos. Todos los animales con un sistema nervioso central que viven en sociedades tienen estas características y las desarrollan porque están en su ADN. Discriminación y agresividad. El hombre como animal superior también lo lleva impresos en su ADN, pero como les decía, con la complejidad de las culturas y el comienzo de las primeras civilizaciones, surge la violencia, que no la vemos en el reino animal, porque dos animales se pelean por un territorio y cuando uno de los dos es más fuerte, el otro se da cuenta y se va. O el fuerte lo deja. Vale decir que no hay esta violencia gratuita que nosotros vemos aquí. Como decía Rousseau, el hombre nace bueno y es la civilización la que pervierte esa bondad originaria. Las instituciones, la complejidad de la vida en sociedades más desarrolladas que las sociedades primitivas. Entonces, esto es un fenómeno que existe por todos lados. No es solamente en los Estados Unidos, si bien la ONU dijo en el 2011, o ubicó a Estados Unidos dentro de los 10 países más violentos del mundo, donde más se ejerce la violencia. Los afroamericanos no son el único grupo que sufre violencia. En este momento están en el foco de la atención, pero ha habido otros grupos y sigue habiendo pueblos perseguidos, fundamentalmente, por ejemplo, los judíos, los pueblos originarios. Estamos viendo lo que ocurrió, hemos visto, mejor dicho, lo que ocurrió en Sudáfrica con el apartheid, un país altamente racista en el corazón de África. De modo que esto atraviesa y es todas las explicaciones posibles, todos los campos de análisis posibles. ¿Cómo hacemos para evitar crear un hijo racista? Pues tenemos que, en principio, no ser racistas nosotros, no hacer comentarios si es que vemos alguna película y vemos a alguien diferente o de otro color de piel. Esos son momentos educables y el chico los agarra, es decir, que o va a aprender a discriminar, va a copiar esa conducta y luego no se la va a plantear, porque forma parte de su educación, de su creencia. Como decía Ortega y Gasset,
A las ideas se las tiene, yo adhiero por razonamiento, en las creencias se está. Y otra de las cosas que los padres no tenemos que hacer es preferir a un hijo sobre otro, porque ahí le estamos enseñando un tipo de discriminación. Si tenemos un hijo enfermo, hay que ayudarlo desde ya, pero no sacar demasiado la atención de los otros hijos o del otro hijo. Si tenemos un hijo que es brillante en la familia, pues no le hagamos ver que es brillante, y además no lo discriminemos al que no lo es, al que no puede llegar a los estándares educativos o de aprendizaje que tiene el hermano. Es decir, que eso son cosas fundamentales. Y después el diálogo. El diálogo es importante. Fíjate que la violencia inevitablemente está unida a la frustración. Vemos que hay mucha frustración en estas complejidades sociales que hoy tenemos debido a los hacinamientos en las grandes urbes, es decir, la centralización en las urbes, las desigualdades, como hablamos, sociales, desigualdades económicas, y eso genera una gran frustración y siempre está conectado con la violencia. La frustración lleva al proceso de violencia y en muchos casos reemplaza el diálogo. Por eso tenemos que llegar a acuerdos sociales y acuerdos familiares y diálogo familiar, hablar de todas estas cosas, decirle a los hijos: sí, hijo, tenemos esta traza en nuestro ADN, pero vamos a tratar de controlarla, vamos a tratar de analizar cómo te sientes tú hablando mal de esa persona o tratando mal a esa otra persona, cómo me siento yo. Esto se llama proceso reflexivo y para eso tenemos lo que se llama conciencia de orden superior. ¿Qué quiere decir? Tenemos una conciencia que nos hace conscientes de que somos seres humanos. Los animales tienen conciencia de orden primario, saben cuando hace frío, calor, pero no saben que son animales. Nosotros sí sabemos que somos seres humanos con un gran potencial para aprender y un cerebro que nos habla de la flexibilidad neuronal y que esto es la plataforma ideal para cambiar nuestro estilo de vida.